Reddit No Sleep, encontré una ciudad que no debería existir, parte 2. Me desperté con el sol cegador en mis ojos y una fuerte incomodidad cuando algo se clavaba en mi espalda. Cogí mi manta y me di cuenta de que no había ninguna. Estaba en un callejón extraño con docenas de bolsas de basura de goma peculiares a mi alrededor. El olor a carne podrida agudizó mis sentidos cuando me di cuenta de que estaba más lejos de casa de lo que nunca había estado. La realidad me abofeteó como un guante lleno de grava mientras miraba confusamente la silueta de una criatura que caminaba con piernas que se doblaban demasiadas veces y que estaba perforando las bolsas de goma cerca de mí con un palo negro afilado. Estaba atrapado entre una pared y la forma que se acercaba, y estaba a punto de ser descubierto. Apreté una de las bolsas de goma translúcidas debajo de las que me escondí, formando un agujero en la superficie y extraje algunos de los extraños cartuchos negros del saco carnoso que parecía más compuesto de una piel orgánica y elástica que de plástico. Lancé uno de los cartuchos de propósito desconocido más allá del carroñero que se acercaba y traqueteó en la calle más allá de ellos. Cuando la extraña forma se volvió para localizar la fuente del sonido, me puse de pie y corrí, pasando al lado del recolector de basura mientras me lanzaban la hoja, y corrí por las calles surrealistas del lugar que estaba lejos de Brooklyn. El cielo anaranjado proyectaba un tono ámbar peculiar que nunca había visto en los edificios apilados en forma de panal que supuse que eran residencias. Mantuve la capucha gomosa del abrigo verde pálido que había encontrado bajo sobre mi cara y caminé lentamente para desviar la atención a mi diferente forma de andar. Pasé junto a pequeños grupos e individuos que iban y venían hacia destinos desconocidos, muchos de los cuales llevaban sacos gelatinosos como las bolsas orgánicas de basura bajo las que me había escondido, el contenido ligeramente visible, varios cortes de carnes de músculos negros y rojos, así como algunas partes que se parecían demasiado a la carne humana para ignorarlas. Fueron llevados a las tiendas y a los hogares. Casi grité en voz alta cuando pasé por una escalera agrietada y vi las extremidades extrañamente dobladas de pequeñas criaturas en trapos de goma a solo unos metros de distancia a mi izquierda. Tenían caras similares a las de los niños, pero las cabezas sin pelo se detenían justo debajo de la nariz con una serie de dientes afilados de manila que colgaban sobre esa materia retorcida como un cerebro. Sus costillas se cruzaban bajo carne pálida y húmeda y sus brazos y piernas tenían dos bisagras principales en lugar de una. Los aullidos y resoplidos que hacían al comunicarse sonaban mitad lindos y mitad horribles cuando golpeaban con palos negros e irregulares a dos pequeñas criaturas, provocando que se enfrentaran entre sí. Las pequeñas cosas que pinchaban parecían osos sin pelo del tamaño de un gatito con 6 patas y docenas de zarcillos parecidos a gusanos que se agitaban entre pinzas en lugar de cabezas. Traté de no mirar y seguí caminando, tratando de encontrarle sentido al lugar. Pasé una serie de tiendas deterioradas construidas sobre ruinas. El lugar parecía una ciudad creada a partir de las cenizas de una guerra devastadora. La electricidad fluía claramente a través de las extrañas farolas en espiral y los letreros de neón del idioma que nunca había visto. Seguí un cable hasta un enchufe con la esperanza de cargar mi teléfono, el que estaba conectado a mi mundo, pero descubrí que los enchufes aquí parecían ser círculos extraños en las paredes. Encontré un callejón envuelto en la oscuridad detrás de una tienda y escuché a escondidas, escuchando el lenguaje agudo a través de una serie de ventas y observando las transacciones con creciente confusión. La gente parecía estar intercambiando carnes de diferentes tipos en cada transacción. A veces, un hueso de color blanco tiza o negro brillante se cambiaba por una bolsa endeble que se parecía a la piel. Otras veces uno se acercaba a la tienda y derramaba trozos de carne musculosa y, a cambio, le entregaban jarras de plástico llenas de líquidos de color cerveza o rojo intenso. No parecía haber dinero, ni tarjetas ni efectivo, estrictamente trueque en este misterioso lugar. Los diferentes tonos de verde blanqueado por el sol, agua marina y abrigos de goma azulados parecían ser el único estilo de vestir hasta que vi dos que miraban a mi alrededor con la nariz levantada que deduje que eran de una casta superior o figuras de autoridad. Llevaban capas negras onduladas de material gomoso y llevaban enormes ramas afiladas de color negro con hojas plateadas. Parpadeé un par de veces con incredulidad cuando me di cuenta de que las hojas eran cuchillos de cocina estándar. Los dos miraron alrededor, recorriendo el área y mi terror se manifestó cuando me di cuenta de que estaban buscando algo o alguien, y cuando uno de sus ojos negros se clavó en el mío, mi sangre se congeló. Un horrible y profundo estallido de aliento llamó en alerta cuando el bastón afilado me señaló directamente en el callejón. Corrí,
tropezando con órganos negros y fétidos y chapoteando a través de charcos de sangre roja y negra mientras saltaba sobre barriles de plástico y retorcía cables para escapar. Doblé algunas esquinas por estrechas calles laterales con los perseguidores pisándome los talones. La siguiente a la derecha y yo estaba atrapado. Los pies hendidos se acercaban rápidamente, las paredes de ladrillo erosionadas cubiertas de grafitis entintados y anuncios de pasta de trigo no dejaban otra salida. Estaba a punto de intentar rendirme, bastante seguro de que me matarían por partes cuando un brazo delgado y frágil me llamó desde debajo de uno de los carteles. Profundos cortes que parecían heridas de machete marcaron el rostro mutilado de la cosa que tenía delante. Parecía casi humano, pero la falta de la mandíbula inferior y el cráter podrido por nariz eran el menor de sus problemas. Estaba desnudo y sucio, olía a años de fluidos corporales, y parecía más allá del hambre, al borde de la muerte, además de las horribles cicatrices profundas sobre su cuerpo huesudo. Me hizo un gesto para que lo siguiera con la mano que no tenía carne, meramente manchaba piel sobre huesos estrechos, y lo seguí hasta los restos de una habitación detrás de esa pared cubierta con carteles. El ser bajó el cubo de Gowing y lo enchufó a una salida circular, que iluminó la habitación casi por completo. Los escombros y el polvo llenaron la cámara al igual que el agua estancada en el suelo gris, pero de todos modos era un refugio. El ser hizo señas a un recipiente cilíndrico para que se sentaran mientras lo hacían, y yo obedecí. El brazo extendido de mi anfitrión se dobló hacia adentro similar a una mantis religiosa cuando el ser desfigurado tocó su extraño rostro e hizo una serie de ráfagas bruscas de aire que reuní para hacer su nombre. Echoat es, ladró la criatura y luego me hizo un gesto con una mano delgada con 6 dedos largos. La situación casi me hizo sonreír. Le dije, Yeremi al ser inquisitivo mientras tocaba mi mejilla con una mano temblorosa. Echeré, dijo el ser, señalándome. Lo suficientemente cerca, pensé, observando la extraña garganta y la falta de mandíbula inferior o cuerdas vocales identificables. Echotes, hablé y señalé la forma demacrada de hueso y carne descuartizada. Esos ojos negros se agrandaron en las cuencas profundamente incrustadas. Sentí que la tensión espesaba el aire cuando una mirada perpleja de ofensa o enojo parecía crispar el rostro devastado de la criatura sentada frente a mí. Observé nerviosamente el endeble póster por el que había entrado mientras los pálidos tallos de piernas hambrientas se desplegaban y la criatura se paraba sobre mí. Me preparé para salir corriendo cuando la cosa me ladró unas cuantas sílabas fuertes que pronto reconocí como una forma peculiar de risa. Casi me derrito en el taburete cuando reconocí el sentimiento, y pronto me uní a la risa de alivio. La criatura se rió más fuerte de esto, y pronto mis ojos se llenaron de lágrimas. Necesitaba reírme más que nada, y por el aspecto de mi anfitrión, ellos también. Una vez que recuperamos la compostura después de unirnos a nuestra capacidad de mierda para pronunciar los nombres de los demás, Echotes se puso de pie para sacar algunas cosas de un recipiente blanco que parecía ser una vértebra del tamaño de una olla de barro y accidentalmente atrapé una mirada de la extraña bobina de genitales, y desvié mi mirada inmediatamente después de decidir que Echotes era un hombre, al mismo tiempo que decidí que no tenía interés en ver más joyas de ambos sexos, más por mí que por el suyo. Me quité la chaqueta de goma que había encontrado y luego mi impermeable negro, y se lo ofrecí como agradecimiento cuando se dio la vuelta. Un grito de emoción señaló entusiasmo, y Echotes lo tomó y apretó con fuerza el impermeable de Gore-Tex con los brazos cruzados antes de probárselo. A cambio, me entregó un trozo negro y resbaladizo de las entrañas de unos animales desconocidos. También agarró un grupo negro que se movía y comenzó a alimentarse, y por más vil que pareciera, yo estaba absolutamente hambriento y obligué la carne fétida pero de alguna manera sabrosa a tragar. Echotes luego miró nerviosamente hacia la puerta, probablemente escuchando algo que yo no había escuchado. No mucho después, ambos escuchamos pisadas, salpicaduras y gritos en el extraño dialecto desde afuera, y el pánico regresó cuando el espacio se iluminó con el cartel de la remoción de una puerta. Gritos agresivos gritaban órdenes a pocos metros de distancia. Nos habían encontrado y venían detrás de nosotros. Me tiraron del brazo mientras las lanzas atravesaban el cartel hacia el espacio. Mi invitado me puso de pie y me empujó hacia la oscuridad. El clamor de la media docena de perseguidores desde atrás dejó en claro cuando descendimos por un túnel negro que no teníamos más remedio que correr.